Shalom, shalom y bienvenidos nuevamente a esta edición de un análisis profundo de la doctrina. El día de hoy vamos a hablar de los símbolos. Y bueno, vamos a hablar del símbolo de la cruz que representa la fe de millones y millones de personas en todo el mundo. El objetivo de esta lección es analizar el origen del símbolo de la cruz y cómo ha venido introduciéndose a las diferentes culturas del ayer hasta llegar a nuestros días y analizar si este símbolo es un símbolo que en realidad representa la verdadera cristianidad o es un símbolo que ya estamos acostumbrados a identificar con el cristianismo y que es un sinónimo a la hora de hablar de Jesucristo. Y es que para entender el símbolo de la cruz y la importancia que ha jugado en las civilizaciones del ayer, vamos a ver qué es lo que dice la Enciclopedia Británica al hablar de este símbolo de la cruz. Desde su forma más simple, la cruz ha sido utilizada como un símbolo religioso y como un adorno desde los albores de la civilización humana. Una de las primeras formas que se ha encontrado en las civilizaciones del ayer fue en Egipto, donde se encontró una cruz llamada la cruz de Tamuz, como la que ven ustedes en la parte izquierda de su pantalla, y que tiene algunas variaciones, como también lo pueden ustedes ver en el lado derecho de la pantalla. Esa cruz es conocida como la cruz de Tamuz o la cruz de Ankh, y representa que el hombre no es inmortal, en algún momento de su vida va a morir, pero también representa la esperanza que hay de vida después de la muerte. La cultura egipcia tomó esta cruz y la introdujo a su cultura para que así se diera por un periodo de tiempo donde ellos ya encontraban ese simbolismo de la cruz y la vida después de la muerte. La señal de la cruz, se encuentra en la civilización egipcia, y esta se da aproximadamente entre el año 3150 y 2613 a.C. Y para entender nosotros el origen de la cruz y por qué se considera o se llama la cruz de Tamuz, tendríamos que regresar al capítulo 10 del libro de Génesis para darnos cuenta que en este capítulo nos habla del personaje de Nimrod. Este personaje va a jugar un papel fundamental con la señal de la cruz, ya que él sostiene relaciones sexuales con su madre, que a la vez se convierte en su esposa, y juntos van a engendrar un hijo llamado Tamuz. Con esta tríada diabólica de Nimrod, Semiramis, que fue su madre y su esposa a la vez, y Tamuz ahora en escena, van a introducir un símbolo, el cual va a ser la representación misma de el poder que tenía Nimrod sobre aquellas ciudades que había fundado, las cuales describen el capítulo 10 del libro de Génesis. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta a través de las imágenes que en Sumeria, en Fenicia y en Egipto encontramos la señal de la cruz de Tamuz o Ankh, que poco a poco se fue introduciendo en las culturas del ayer. Cuando nosotros analizamos las tumbas que han sido encontradas de personajes importantes, algunas veces de la realeza,
de Egipto, nos damos cuenta que la señal de la cruz pues, fue parte de los jeroglíficos que eran parte de las tumbas reales o de personajes importantes en Egipto. Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre este tema de la cruz o cómo trata este tema? Y vamos a ver si aparece esto en las Sagradas Escrituras. Vamos a usar como punto de referencia dos textos. El primero de ellos se encuentra en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23, que dice lo siguiente: si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego lo cuelgan en un madero, verso 23, el cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera, evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Aquí nosotros tendríamos o podríamos tener una duda si este madero nos habla de una cruz o no. Pero bueno, el apóstol Pablo clarifica esta duda al hablarle a los Gálatas en su capítulo 2, versos 5, 6, 7 y 8, diciendo lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, verso 7, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y bueno, aquí tenemos la declaración de Pablo, que ya para los días del maestro, bueno, la muerte por conducta del Imperio Romano, pues era la crucifixión. Y seguían utilizando las mismas tradiciones que se iban heredando de un imperio a otro. Es decir, con el imperio primeramente de Sumeria, después de egipcio, luego viene adelante el imperio babilónico, después los medos y los persas, el imperio de Grecia y finalmente romano, pues van heredando estas prácticas y esta manera de castigar a la gente que ellos pensaban que se merecía la muerte. Y bueno, aquí la Biblia, de acuerdo a las costumbres de aquel entonces, seguía también observando este castigo para aquellas personas que merecían la muerte. Ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿cuándo y cómo se introduce el signo de la cruz en el seno de la iglesia? Para que nosotros podamos entender los eventos que se dan para que esto se lleve a cabo, tendríamos que regresar a la historia para darnos cuenta que en Italia, un 28 de octubre, en el año 312 después de Cristo, en el puente Milvio, se está llevando a cabo una batalla entre el general Constantino, que más adelante se va a convertir en emperador, contra el general Magencio. ¿Qué es lo que están peleando? Bueno, están peleando el poder absoluto para poder tomar el control del Imperio Romano. El general Constantino pide una señal divina, una señal sobrenatural para que él entienda que, bueno, va a ser el que triunfo en esta batalla. Según su testimonio, dice que él vio una señal en el cielo en forma de cruz y que esta señal tenía un mensaje. El mensaje decía: con este signo vencerás. Constantino sale victorioso de esta batalla. Y bueno, de ahí en adelante se van a dar otros sucesos para llegar al año 325, donde habrá un concilio muy importante que cambiará el destino del cristianismo. Ya cuando nosotros llegamos
más adelante, en el año 303, encontramos que Constantino, bueno, da a la luz un edicto llamado de Milán, donde le da ya ciertas flexibilidades a los cristianos, y que más adelante, bueno, erige un memorial, un edificio para conmemorar su supuesta conversión al cristianismo. Y bueno, en este monumento uno pensaría que él va a poner toda serie de dibujos, de estatuillas que conmemoren su supuesta conversión al cristianismo. Sin embargo, cuando nosotros vemos y analizamos este monumento que está a algunos metros del Coliseo Romano, pues nos damos cuenta que las figuras que utiliza para adornar este monumento pues no tiene nada que ver con el cristianismo, sino todo lo contrario, más bien tienen que ver con el paganismo, ya que bueno, él manda tallar figuras de dioses y semidioses de la cultura greco-romana. No es hasta el año 325 donde ya Constantino pasa a tomar el poder absoluto del Imperio Romano y ahora ya es emperador, cuando manda llamar y hace una convocatoria a casi 1800 obispos de los dos frentes del cristianismo que existían en aquel entonces, es decir, el lado oriente y el lado occidente del cristianismo, y todos los obispos que estaban o tenían el control de algunas iglesias. Y bueno, los convoca para tratar algunos asuntos que él considera importantes y para alguna manera solidificar a los cristianos y a los gentiles y así tomar el poder absoluto del imperio. A pesar de que él, bueno, hace una convocatoria muy amigable, solamente un promedio de 300 obispos llegan a Nicea, que se encuentra hoy actualmente en Turquía. Y bueno, dentro de algunos puntos que él trata es la naturaleza de Jesucristo. Es decir, llegar a un acuerdo si Jesucristo tiene una naturaleza divina o tiene una naturaleza humana. Otro punto que también estaban tratando era determinar la fecha de la Pascua, ya que bueno, cuando Constantino determina ahora como jefe de la iglesia cuándo sería la fecha de la Pascua, de ahí en adelante, bueno, ya nadie jamás iba a poder cambiar esa fecha que él consideraba que era la correcta para celebrar la fiesta de la Pascua. Nosotros nos preguntaríamos qué justificación encuentra, por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica Romana para utilizar el símbolo de la cruz, ya que bueno, hasta estos momentos nos hemos dado cuenta y hemos estudiado a través de esta lección que el símbolo de la cruz más bien tiene sus inicios con el paganismo y culturas que estaban lejos de entender a Dios de una manera correcta. Vamos a ver lo que dice este video de la Iglesia Católica Apostólica y Romana hablando de la cruz y cómo entienden ellos la señal de la cruz. The Mass begins when the priest prays in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. As he says this, we all make the sign of the cross. It's something you've probably done instinctively for years, but it all means something. Even the way you hold your hand means something. Now, in the West, we hold our hands like an open hand like this, because the open hand is a sign of blessing. It's a symbol of blessing. So we, in a sense, bless ourselves. In the East, it's really interesting because what they'll do is they'll hold their hands with these three fingers together, the two fingers and the thumb together, as a sign of the Trinity, Father, Son, Holy Spirit, and these two fingers down as a sign of God's, Jesus's, full humanity and full divinity. Again, it all means something. When we make the sign of the cross itself, we're reminding ourselves of at least three things. The first thing, and the most obvious thing, is that God is a Trinity. So we make the sign of the cross in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, reminding us of like this key core belief in our faith. Así es que bueno, cuando vemos nosotros esta explicación y la postura de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, pues entendemos que es una contradicción total con lo que la palabra de Dios nos enseña. Ya que bueno, el decir nosotros que Dios es una Trinidad está lejos de la realidad bíblica, ya que Deuteronomio 6, verso 4, nos recuerda la importancia que tiene
para nosotros como verdaderos cristianos entender que Dios solamente es uno. Esto es lo que estaba tratando de enseñar el maestro a todos sus discípulos y sobre todo a Nicodemo en una plática que encontramos en uno de los evangelios, el cual se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 3, donde el maestro está teniendo una plática con Nicodemo para darle a entender que es necesario nacer de nuevo desde un punto de vista figurativo. Es decir, nuestro viejo yo tiene que terminar para encontrar la nueva y mejor versión de nosotros mismos. Nicodemo, por supuesto, estaba acostumbrado a entender las cosas más desde un punto de vista físico más que simbólico, y empieza a cuestionar algunas cosas al maestro. Y es aquí donde el maestro le recuerda a Nicodemo que en cierta ocasión, de acuerdo a la descripción que encontramos en Números 21, cuando el pueblo de Israel murmura en contra de Dios y en contra de Moisés, Dios los castiga por esta indisciplina, mandándoles serpientes que los atormenten y los maten. El medio de salvación que Dios manda a través de Moisés es que fabrique una serpiente de metal que debe de ser puesta en alto a la vista de todos, para que una vez que el pueblo de Israel, aquellos que eran mordidos por las serpientes, pudieran vivir, pues encontraran una manera de salvación. Jesucristo, hablando con Nicodemo, está tratándole de dar a entender que el factor que aquí es importante no es el factor de un símbolo, de una serpiente de metal, o por supuesto de una cruz, sino más bien lo que está tratando de enseñarle Jesucristo a Nicodemo, y en esencia a todos nosotros, es que el factor fe es fundamental en la vida de todo cristiano. De hecho, el apóstol Pablo, hablando a los hebreos en su capítulo 11, les recuerda que es imposible agradar a Dios si no existe la fe. Porque también dice que todos aquellos que nos acercamos a Él, es necesario que tengamos esa fe. Y es aquí donde el maestro le está tratando de enseñar a Nicodemo en esta plática de los dos príncipes, a que en realidad no deposite su fe en objetos que, pueden convertirse inútiles e ineficaces a la hora de nosotros buscar y encontrar al verdadero Dios. Es por eso que es muy importante entender también que Jesucristo le recuerda a Nicodemo la importancia de que así como se levantaron a la serpiente en aquella ocasión con Moisés, pues es necesario que también en el tiempo de Nicodemo se levantara al Hijo del Hombre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Jesucristo nuevamente toma el factor fe y trata de introducirlo a su pueblo Israel, para que después nosotros, que llegamos a los pies del Maestro y entramos al seno de la iglesia, podamos entender que el factor fe es de suma importancia en nuestra vida, ya que sin él no podemos agradar a Dios. Y hablando de los símbolos, hablando de lo importante que representan en nuestra vida, pues aquí hay una serie de variaciones de la cruz que ustedes pueden ver aquí en pantalla, en la parte del medio, para darnos cuenta que la cruz, tiene un sinnúmero de formas, y que la más famosa de ellas es la que ustedes ven al lado derecho de su pantalla, hasta abajo, y esta es una cruz llamada la cruz de San Andrés. Se llama así porque la leyenda nos dice que Andrés, discípulo del Maestro, fue crucificado de esta manera, que para nosotros más bien parecería como una X, y es por eso que es muy famosa esta cruz llamada de San Andrés. Lo cierto de esta lección es que hasta ahorita nos hemos dado cuenta que la señal de la cruz tiene un origen pagano, un origen que poco a poco se fue introduciendo a las diferentes culturas del ayer,
y que por conducto primeramente del general Constantino en su supuesta conversión en el año 312 en aquella gran batalla contra el general Magencio, pues él dice que vio esta señal en el cielo y que más adelante, cuando tiene el poder absoluto del imperio, bueno, introduce esta señal como una señal oficial de ahora la nueva religión del imperio. De ahora en adelante, del año 325 en adelante, bueno, él va a considerar que la verdadera iglesia es la iglesia católica, apostólica y romana. Lo cierto es que desde un punto de vista bíblico, no debemos olvidar el texto con el cual comenzamos esta lección. Este texto se encuentra en 1 Corintios, vamos a leer su capítulo 1, y su verso es el versículo 18 que dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Es decir, la cruz como tal, como un símbolo, no nos salva en absoluto. Una estrella de David tampoco nos puede salvar. Y sería una manera de idolatría cuando nosotros llevamos algunos símbolos religiosos más allá para darle una importancia de más. Lo cierto de las cosas es que la palabra de Dios nos prohíbe la idolatría, nos prohíbe la superstición y nos prohíbe adoptar ciertas costumbres y objetos rituales que no podrían tener un origen cristiano, sino más bien un origen pagano. La verdad de las cosas es que la iglesia del primer siglo, los discípulos del Maestro, los 120 que se convirtieron, los 3000 que fueron convertidos con la predicación de Pedro, y las demás personas de ahí en adelante jamás hubieran utilizado un símbolo de la cruz dentro de esa cristianidad que ellos practicaban. Ahora, nosotros entendemos que hay mucha gente en el mundo que se identifica con la señal de la cruz, pero en realidad podríamos criticarlos cuando no saben o han llegado al pleno conocimiento de la palabra. En lo personal, creo que debemos darle la oportunidad a esa persona y presentarle toda la fuente de información para que, bueno, una vez que nosotros presentemos la fuente de información, pues cada una de las personas tome una decisión para saber si en realidad la cruz es un símbolo cristiano o no. Y bueno, aquí lo único que me resta es invitarlos a que se suscriban a este canal de YouTube, que activen su campanita para que reciban todos los temas que voy subiendo poco a poco, que me visiten también a través de Facebook, ya que bueno, ahí activamente voy subiendo videotemas, mini videotemas, publicaciones y demás. Si gustas también puedes encontrarme en las distintas aplicaciones que aparecen aquí en pantalla. Tengo algunas publicaciones también en inglés a través de TikTok, en la aplicación de MeWe, donde bueno, también encuentras publicaciones escritas en inglés, y que sobre todo compartas cualquiera de estas fuentes y plataformas digitales con tus amistades, con las personas que pudieran estudiar contigo la palabra de Dios, y que bueno, juntos lleguemos a ese análisis profundo de la doctrina. Si deseas también puedes escribirme a info@iglesiadiosisraelita.org, donde personalmente estaré contestando tus inquietudes, tus preguntas y sobre todo escuchando tus sugerencias. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga a ti y a los tuyos. Shalom.